Hola amigos de Lémelo, yo soy Cassandra Changuerotti y tengo el privilegio el día de hoy de estar sentada con uno de los más inmensos actores que ha dado este país, Gael García Bernal. Actor de la famosísima Amores Perros, de Y tu mamá también, director de Déficit, Chicuarotes, ahora más recientemente estrenará su película Hombre al Agua en el Festival de Venecia. Creador de Ambulante, un festival importantísimo para nuestro país. Y bueno, nos va a platicar hoy sobre libros que lo han marcado, que lo han movido. Y estoy muy contenta de estar platicando con él el día de hoy. Bienvenido, Gael. Ay, Lémelo. gracias. Estoy muy entusiasmada de tenerte. Yo también, y gracias por esa presentación tan linda y qué bueno estar aquí contigo. Me encanta, muchas gracias. Pues bueno, en este programa nos gusta mucho platicar acerca de los rituales que tenemos de lectura, de cómo empezó la lectura en nuestras vidas, de qué significa. ¿Tú te acuerdas del primer libro que leíste, del primer libro? Sí, me acuerdo de las diferentes dimensiones de acercarse al libro, de alguna manera, porque me acuerdo de haber aprendido a leer con el juego Scrabble. Ajá. De tenerlo allí y de aprender a, ¿no? De pronto esta dimensión que se abre, ¿no? De la libertad absoluta, ¿no? De poder como conjugar algunos símbolos y elaborar palabras. Me acuerdo de la sensación, de la satisfacción que me daba de pronto tener un párrafo gigante que leer en voz alta sobre todo también. Creo que desde entonces ya uno andaba ahí muy pendiente de... Muy histriónico de cómo voz. lo veía. Exacto, de cómo lo lee uno, ¿no? Pero creo que cuando comencé a estudiar y a llevar un libro a cabo de alguna forma, fuera de los pequeñitos que te dan de niño, ¿no? De esos que son de pocas páginas, de pocas frases y demás, fue mi padre leyéndome antes de que llegara el autobús para llevarme al colegio. Entonces me leía acerca bueno, había una biografía sobre Halley, porque estaba cruzando el cometa en aquel entonces. Entonces era toda una biografía que él estaba leyendo y pues la compartía conmigo. También me leía mucho Historia de México, un montón, y me encantaba y me acuerdo de los momentos así tremendos pues de la Historia de México, que me acuerdo de los personajes y quiénes eran y me imaginaba, ¿no? Los personajes y él me los iba contando y me iba leyendo unos libros que él encontraba y después fue a través del teatro, ¿no? Con mis padres aquí, justo en la UNAM, que mis padres trabajando acá mencionaban, llevaban a cabo obras dramatúrgicas, algunas de ellas clásicas, muchas de ellas modernas, pero también siempre todas estas como que tocaban tangentes de otros libros y otras lecturas, ¿no? Entonces ellos siempre tenían esta cosa pendiente. Me acuerdo, por ejemplo, de cuando el temblor del 85, mi papá estaba leyendo Los Pasos Perdidos de Carpentier. Me acuerdo porque fue en ese momento que lo volteé a ver en la réplica de la noche. Lo volteó a ver y él estaba leyendo así Los Pasos Perdidos de Carpentier y dijo, ay cabrón, sí está temblando. Y es cuando salimos acababa a de pasar el de la mañana. El de la mañana. Y esta fue la réplica, que fue cuando, sí, ese momento, esos 2 días me acuerdo muy bien. Acabamos de llegar a la Ciudad de México a vivir además. Wow. Y bueno, me acuerdo de muchos momentos así, fundamentales, no sé, por ejemplo, los Asterix también, ¿no? Esos libros también fueron importantísimos para mí, o sea, los agarraba y coleccionaba y leía siempre que podía, cualquier cosa, mucho de geografía, mucho de historia. Creo que ya empezaba ahí a haber una cierta tendencia ahí me interesaba como la parte filosófica de las cosas, de alguna forma. Y ya en la adolescencia, pues ya, ahí es donde arranqué vuelo completamente y empiezan las lecturas de adulto, ¿no? Como cuando uno empieza a ver películas de adulto, ¿no? Ya que son películas que te pertenecen a ti de alguna forma, ¿no? Que las lee uno y me acuerdo dónde estaba, en qué lugar, cómo las leí. Y muchas de estas lecturas pasaron para mí en Cuba, en un intercambio que tuve. ¿De cuánto tiempo te fuiste de intercambio? 3 meses. Wow.
no tenía mucho que hacer, no teníamos mucho que hacer y todos estaban además muy puestos con la lectura y demás, entonces me tuve que echar todos los del boom, por ejemplo, ¿no? Del boom latinoamericano allí. Como que Desde decías empezó a- Gabriel García Márquez. Sí, exacto, ahí descubrir además eso, ¿no? O sea, descubrir eso. Bueno, y antes de eso acá en el grupo de amigos que tenía junto con Diego y así, Ujú. pues siempre como que estábamos queriendo llegar a esas lecturas complejas, pero nos eran un poco inasibles. No sé, por ejemplo, me acuerdo de una amiga que leía a Georges Bataille, la historia del ojo, ¿no? Creo que se llama así, y era muy difícil Ujú. entender eso, ¿no? Ujú. Lograr comprenderlo, atisbarlo, era casi imposible, pero me acuerdo, por ejemplo, en otro extremo, de haber leído Un hilito de sangre, de Eusebio Rubalcaba, Ujú. y es un libro que es como el guardián del centeno para los mexicanos de los 90s, Mm. porque es un libro acerca de un chavillo de Guadalajara que inventa toda una historia, y a la mitad del cuento, a la mitad de la novela te dice que no tiene una novia, o sea, siempre te está elaborando toda esta historia de la novia y al final, digo, a la mitad te Dices, soy dice un que no, pendejo, que, no, que no se le está tengo. inventando, ¿no? Sí, muy divertido. Entonces, creo que esas eran las lecturas que eran las que uno iba descubriendo para uno mismo, em, pero definitivamente fue mi padre y creo que es lo que heredé de él, de alguna forma, Ujú. esas ganas de querer escuchar un largo recorrido de algo, Ujú. y también clavarme en filosofar acerca de cualquier cosa, ¿no? Entonces, de pronto un juego de tenis, ¿no? Se volvía una cosa mucho más grande, ¿no? Y que empezábamos a disectar y me contaba, pues, muchos argumentos de lógica, ¿qué será? Axiomas filosóficos, interesantes para poder emprender una conversación, y creo que la lectura iba pegado a eso también. Ujú. Por eso quizás, perdón, estoy yendo un poco caótico, No, pero creo no, que todo el no. mundo le pasa eso, ¿no? Cuando Sí, sí, tiene que hacer sí. como Pues un es que sí, recuento de las es cosas, como, ¿verdad? sí, Sí. regresas a tu adolescencia, niñez, Sí, crianza. porque también me pasó que hubo lecturas que me rebotaban completamente. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, El Principito. Sí, es que esa... no ¿Qué sé te por qué- pasó con el Pues no sé Principito? por qué se le dan a los niños, la verdad. Nunca entendí. Ujú. Como que los niños creo que no es para niños esa. O sea, Ujú. no le agarras la onda. O sea, No. simplemente no... Hay un ritmo, hay una nostalgia ahí, hay como un resabio de un recuerdo, que tienes que leerlo cuando eres adulto, creo, como para Sí. poder de alguna manera identificar esa melancolía, ¿no? Ujú. de la infancia, ¿no? Del recuerdo aquel, Ujú. ¿no? Ujú. Otra que, por ejemplo, Las aventuras de Julio Verne, ninguna le entré. Claro. Las de La isla del tesoro, por ejemplo, Ujú. Ujú. de Stevenson, esa intenté leerla y nunca pude. Ya. Nunca pude. Es que eran mundos que no me pertenecían de alguna manera. O sea, no lograba como que Entrar en nada ahí. ellos. Sí, no. ¿Y el Principito entró más tarde, por lo menos, o nunca logró entrar? No, desde Entonces, le agarré ¿roña? prejuicio. Sí, sí, sí. Y elaboré un Bueno, prejuicio. No es lo he vuelto a que leer, entonces, pero bueno. estaría bueno que lo Sí. leías ahora, porque además la dedicatoria del Principito, Ajá. que por alguna extraña razón, yo no sé hablar francés, pero me la sé en francés, dice como que pide perdón a los niños de entrada por dedicar este libro a un hombre grande, Ah, que es su amigo. Y entonces les ok. pide perdón como por dedicar este libro a un hombre mayor, pero dice, pero les tengo una excusa perfecta porque es un hombre que pasa mucho frío y no sé qué. Y bueno, el caso que al final dice, entonces les pido perdón a los niños del mundo por dedicarle este libro, y si les sirve, le dedico este libro a este amigo cuando era un niño pequeño. Ah, ya. Entonces, como Ok. que tiene toda la lógica con lo que estás diciendo, porque es como que le habla al niño interior, pero el Sí. niño interior no existe hasta que uno es mayor. Exactamente. Entonces, es muy cierto lo que estás diciendo, es una lectura para grandes que le habla al niño interior, pero el niño, yo creo que sí es muy difícil conectar. Agarrarle la onda, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Je demande pardon aux enfants d'abord. Ay, sí. Bueno, voy a leer un breve
cacho del primer libro que nos traes, que se llama Morir en la arena, de Leonardo Padura, que es un autor cubano. Yo no lo conozco este libro. Cuando lo mandaste, bueno, investigué un poquito de este maravilloso autor al que escuché hablar y es realmente impresionante. Y bueno, lo vamos a leer un poco, pero antes quiero saber por qué escogiste este libro. Sí, pues cuando me invitaron, como que la tentación era la de leer libros mitológicos, ¿no? Tótems, ¿no? Uh-huh. Y siempre es bien difícil escoger porque tienes que dejar a muchos fuera, ¿no? Ajá. Entonces, para no complicarla y de alguna manera también para confiar en el destino y en los accidentes de la vida, Uh-huh. dije, ¿por qué no lecturas actuales? ¿No? Claro. Y estas son novedades, son libros que creo que el año pasado salieron. Sí. Y entonces dije, bueno, pues sí, dos de esos y elegir por ahí uno que hace mucho que no haya leído, también como para traer también algo ahí del Partenón de los fundacionales. De la literatura, ¿no? sí. Sí. Pero pues sí, arrancar por aquí, por Padura, porque me da, bueno, la película que hice, que está por estrenarse, Uh-huh. se llama Hombre al Agua, Uh-huh. y esa película es acerca de un cubano Uh-huh. que es salvavidas Uh-huh. y que rescata a un millonario Uh-huh. mexicano, Uh-huh. y este millonario mexicano lo rescata, Ay. se lo trae con él, Uh-huh. se lo trae a México. Y bueno, Cuba para mí ha sido un país que ha sido, sí, fundacional en mi haber, pero creo que para todos los latinoamericanos es un lugar de suma referencia, ¿no? O sea, cuando llegas a Cuba, cuando vas por primera vez a Cuba, te enfrentas ante algo muy trascendental, Uh-huh. un cuestionamiento muy, muy profundo y también te obliga a realmente repensar un poco lo que pensabas, que era el orden de las cosas, el status quo, ¿no? Uh-huh. Y ahora Cuba está pasando por un momento, el mundo está pasando por un momento tremendo, pero Cuba en particular está siendo como víctima de alguna forma, o lugar de trinchera principal de alguna manera de una batalla muy fuerte que lleva dándose desde hace mucho tiempo, en donde al parecer puede ser que haya países que dejen de existir, Uh-huh. puede ser que haya espacios que dejen de ser habitados, y es una cosa muy, muy trágica, terrible, y además que se habla muy poquito de Cuba también. Entonces, colación, porque lo que hace Leonardo Padura en este libro es cómo es ser viejito en Cuba en este momento. Y traer historia tremenda detrás, ¿no? Bueno, voy a leer este fragmento. Apenas eran las 9 de la mañana. Ya tenía su salario del mes en el bolsillo y ningún deseo de permanecer en lo que había sido su centro de trabajo. La mejor opción, se convenció, seguía siendo el mar. Para él, siempre el mar. Tuvo suerte con el transporte y a las 10 llegó a la costa, prácticamente desierta a esa hora en que ya reverbaba el sol del verano. Debía conformarse con ese tramo de mar abierto en el oeste de la ciudad y al cual se debía bajar calzado y haciendo equilibrio sobre los agrestes arrecifes. Pues con la carencia de transporte y combustible, la posibilidad de trasladarse hasta las amables playas de arena del este resultaba casi imposible. Se desvistió, guardó la ropa en la bolsa de nylon que había llevado para ese propósito y, luego de comprobar que nadie lo observaba, sepultó la bolsa debajo de varios pedazos de roca para al menos dificultar que se la robaran, en un país donde todo era robable. Pero apenas se sumergió en el mar, agradablemente templado, lo arropó una potente sensación de libertad. ¿O de liberación? El mar siempre le regalaba aquel beneficio. Había perdido tantas cosas. Habían desaparecido demasiadas satisfacciones y habían tenido que renunciar a muchas posibilidades, pero les quedaba el mar, por fortuna, todavía. Rodolfo nadó un par de tramos y se echó de espaldas para que la densidad del agua salada lo mantuviese a flote y, desde aquella posición de amable ingravidez, miró al cielo de la mañana. Nubes blancas, nubes grises, una extraña estela, pintada de naranja e impropia de la hora. Detrás, por encima,
A través de un orificio circular casi perfecto, abierto entre las nubes displicentes, se conseguía ver la bóveda celeste de un azul desvaído. Pensó, como para que Dios en los cielos tuviera un mirador desde el cual disfrutar de las tropelías de sus criaturas. El agua que sostenía su cuerpo le regalaba la placidez en que puede quedar el mar al día siguiente de una lluvia estival vespertina. Rodolfo cerró los ojos y se propuso no pensar. Todavía no, no más. Ni siquiera en Dios y sus veleidades. Tenía miedo a lo que podía pensar y luego concluir. Pero fue en vano. Siempre, pensaba, toda su puta vida no había dejado de pensar ni un instante. O como había colegido y certificado, solo dejó hacerlo por un segundo y fue en la malhadada tarde análoga en que apretó el gatillo de su fusil AKM e hizo un barrido con su ráfaga. Y en una extraña o lógica continuidad, recordó entonces que cuando era niño y aún no tenía una clara conciencia de los dramas que se desarrollaban a su alrededor, gracias a aquel proceso en marcha llamado revolución que lo revolvía todo, a Rodolfo le encantaba imaginar que vivía otras existencias diferentes a la suya, aunque siempre sin dejar de ser el mismo. O mejor, tal vez solo un poco diferente a lo que él estaba haciendo, aunque sobre todo ser el mismo, pero sin miedo. Solía concebir en estos desvaríos que era hijo de unos padres que no se peleaban, que su padre no le propinaba bofetones y hasta patadas a su madre, golpes que él mismo podía recibir si intentaba intervenir llorando de desesperación y miedo. O fantasear que su hermano Genino lo aporreaba por cualquier cosa, y así él no tendría el temor de que se le escapara una pelota, que no lo bailara un trompo o fallara un tiro a la canasta y de inmediato Geni lo castigara cuando menos. Un tirón de orejas o un puntapié en una espinilla. O que su casa no era de madera y tejas, sino de mampostería y placa como la de su amigo Felipón, o la pequeña quinta de Cristóbal, el boticario, y no fuese necesario mirar todas las noches debajo de la almohada para comprobar si ahí se escondía un alacrán caído del techo de tablas y tejas. Imaginaba cosas así. Había otras vidas, por supuesto mejores, y sobre todo, vidas en que no imperaba el miedo. Y aunque con los años esos sueños habían menguado, nunca semejantes maquinaciones lo habían abandonado del todo. Cambiar causas y mejorar efectos. ¿Cómo habría sido todo si la abuela de Nora no se hubiera enfermado y obligado a la joven a trasladarse lejos por un tiempo que resultó ser demasiado tiempo o el suficiente para joderle la existencia? Era una de las preguntas dialécticas preferidas. ¡Qué desastre, por Dios! Cuando abrió los ojos encontró un paisaje celeste diferente. Había más nubes grises, el azul de la bóveda era más oscuro, el orificio circular parecía no haber existido nunca, porque el mundo no para de moverse aun cuando parece inmóvil, se dijo Rodolfo, y otra vez se preguntó, ¿de verdad soy libre? ¿Alguna vez lo había sido? ¿Alguna vez lo sería? Sí, respondió a la última cuestión. Seré libre cuando no exista, porque la mayor certeza que acompaña a la muerte es que con ella se concreta la más verdadera liberación, concluyó, repitiendo lo que varias veces le había recordado su psiquiatra. Y siguió de largo pensando. Cuando muriera, ojalá hubiera logrado su mayor sueño de descubrirse al fin sin miedo, y entonces alguien se ocupara de plagiar para su tumba el epitafio de Nikos Kazantzakis. No espero nada, no temo nada, soy libre. Híjole, ¿qué pregunta se puede hacer una persona que nace en un país como Cuba, no? Sí, además justo ahí él se acaba de jubilar. Entonces es su primer día de jubilación y decidirse a la playa, a nadar. Y existe esto en La Habana, que si vas a la derecha, ¿no? hacia el este, las playas son las playas con arena y toda la cosa, pero es difícil llegar hasta allá por el transporte, porque tienes que pasar un túnel, porque tienes que ir bastante lejos. En cambio, puedes ir a las de la izquierda, hacia las del oeste, que son unas playas que ya están completamente rotas por el mar y por el tiempo, y que en algún momento fueron como estos balnearios que se fueron así poniendo al final de las calles, ¿no? Entonces tienes la playa de 16, la playa de 22, la playa de, así del número de las calles, ¿no? Que son, y son playas rocosas completamente. Hay algo medio apocalíptico, poético, hermoso de nadar en ellas. Y este
este viejito está pensando, ¿y todo para qué? ¿No? Y todo esto que pasó, ¿para qué? Él fue el personaje de la película, digo, de la película, qué barbaridad. Del libro. Del libro. Es que Bueno, muy cinematográfico, ¿viste? No, bueno, ahorita vamos a ir para allá, ¿viste? pero es que cuando uno lee, a veces se imagina la película Sí, de esto, ¿no? sí, Que es, sí, bueno, sí. lo que me imagino que te va a haber pasado con este libro. Pero entonces... Entonces, él fue a la guerra de Angola. Ujú. Y bueno, como todos los que fueron a esa guerra, regresaron muy traumados. Y cumpliendo un poco, no sé, ahora Cuba está viviendo esto que en una película muy buena, lo mencionó, no me acuerdo cuál, dicen, ahora ya sabemos que todo lo que dijeron acerca del capitalismo era verdad Ah, wow. y que todo lo que dijeron acerca del socialismo era mentira. Wow. Y es muy buena esa, Pues sí, porque es el mundo que estamos viviendo justamente. sí. Porque además puede darse la vuelta y tampoco promete nada, ¿no? Sí, lo malo del capitalismo resultó ser verdad, Sí. o sea, en Ujú. muchos sentidos, ¿no? Ujú. Y lo bueno del socialismo, híjole, resultó ser mentira muchas de ellas. Sí, sí, sí. Y también una cosa que vi sobre el autor es que él decía, claro, cuando hablas de Cuba, de repente es como una circunstancia con la que no se puede relacionar toda la gente. Sí. Entonces dice que él escribía como 10 palabras y no llegaba a la número 11, no lograba arrancar. Pero que cuando aparece el parricidio, que parece que es una parte muy importante de esta novela, Sí. entonces él encuentra algo arquetípico con lo que todo mundo se puede relacionar. Digo, no porque lo tengamos cercano, nada, sino porque hemos matado al padre psicológicamente, hemos matado al padre de muchas maneras. Y que a partir de esa historia él pudo entonces encontrar una línea para acercarse a que el mundo pueda acercarse a esta novela. Me pareció súper interesante. No sabía que ese era como el dispositivo que él agarró. Como como que eso fue lo que le Sí. soltó toda la lengua en esta novela. Pues bueno, Morir en la arena de Leonardo Padura. Muy recomendada por el máster Gael García. Y te digo, leerla en cubano ayuda para palabras así como reverberaba. Reverberab. Reverberaba es so reverberaba. Y es que además tienen una intensidad los cubanos como envidiable, ¿no? Sí. Absolutamente, Cassandra. ¡Absolutamente! Bueno, nos vamos a ir a un corte y seguimos con Gael García. Volvemos. Hola amigos del Lémelo, regresamos, seguimos aquí con Gael García Bernal. Y vamos a seguir esta plática, continuando un poco lo que mencionaste hace rato, que te hace lato, ¿viste? Sobre Morir en la arena, que decías la película en vez del libro. Sí. ¿Qué libros te han inspirado a hacer películas? O sea, ¿cuál es el libro que dices, quiero adaptar? O no puedes decirlo porque es sueño. Justamente, es que qué tal Sí, eso lo de dices. decir las cosas que uno no ha hecho, ¿no? Pero los hay. Creo que el último que vamos a leer hoy es uno que siento que inspiró mucho de lo que en aquel entonces yo entendía como el cine, porque también, o sea, me tocó crecer en una época en donde hacer cine era imposible. Entonces, yo me imaginaba una película, pero no pensé que jamás iba a hacerlas cuando lo leí. Creo que me acuerdo mucho de La historia sin fin. O sea, en la relación literatura, películas, ¿no? Como que hay algo... ¿Pero leíste primero el libro y viste la película o viste la película? Vi la película primero y después leí el libro. Okay. Sí, porque estaba muy chiquito cuando salió la película y me acuerdo de haberla visto y que me voló la cabeza completamente después de haber leído el libro y ver lo que hicieron en la película que cambió completamente. O sea, hay una historia detrás de la historia, ¿no? Hay algo ahí que está sucediendo que es distinto, pues, de una manera cinematográfica con las reglas, ¿no? La semiótica y demás, pero lograron, entre tantas cosas, hacer mi primer para mí, muchos de mi generación, yo creo, nuestro primer gran miedo, que era la nada. ¿Te acuerdas? Esa como oscuridad negra. Ya sé que suena redundante, oscuridad negra, pero era lo más negro de lo negro, y que se chupaba todo. Que era incluso como lodo, sí, ¿no? Era una cosa que llegaba y que completamente atrapaba.
y destruía todo. Y me acuerdo de la princesa. Ay, es de sintiendo las la princesas angustia más de la nada. bonitas. Sí. Sí. Y ahí el Atreyu y el caballito, cuando se queda atorado en la arena movediza. Sí. Y el dragón, Que es como un perro. como un perro. Gigante. Ajá. Que qué delicia. Y Bastián se llama el chico que está leyendo el libro. Ajá, Sí. sí. Es que es curioso como con lo que dices de que después vas al libro y te das cuenta que hay muchas cosas que se quedaron de fuera, que a lo mejor tú hubieras elegido y así. Es muy impresionante cómo en cada ser humano habita una historia diferente sobre la misma historia. Completamente, ¿No? completamente. Y sí, eso, por eso hay Las libros adaptaciones hay libros que uno, creo que en general uno no puede ver en película. Ajá, o porque te da verlos hecho coraje. película, Ajá. porque representaron tanto, uno las escuchó con una voz particular. No sé, me pasa ahora, por ejemplo, con La Odisea. Ujú. Y quizás eso es medio sacrílego decir, ¿no? Sí. Pero no puedo verla. Sí, No puedo verla porque no puedo ver a Odiseo hablar en inglés. ya. Nunca me lo imaginé en inglés. ¿Te lo imaginabas en latín? No, ni siquiera, bueno, en un griego arcaico rarísimo, no, pero me lo imaginaba como una voz interior, y Claro. una película de acción, Sí, sí, sí. no sé, porque no quiero que contamine Sí. pues lo que yo me inventé de cómo eran las islas a las que llegaban, por ejemplo, Claro, ¿no? sí. Mi hermano, él era muy fan de Harry Potter, se leía los libros de Harry Potter cuando salieron, y cuando salió la primera película, lo primero que dijo fue como, es que los efectos especiales eran mejor en el libro, eran mejores. En el Ay, libro qué estaban hermoso. sí. Qué belleza eso. Y eso pasa, ¿no? Eso pasa Sí. con algunos libros, con algunos. Y hay otros que le dan la vuelta y que obviamente hacen toda una reinterpretación del libro y se vuelven fantásticos. No sé, por ejemplo, La Naranja Mecánica es mucho más interesante para mí, la película, que el libro. Ahí sí vi la película primero y después leí el libro. Y el libro es interesante para de alguna manera enmarcar pues, el contexto en el que se escribió ese cuento futurista, extraño, distópico, pero la película es una maravilla, o sea, Sí. es locura, juvenil, mal portada, díscola, Sí. alucinante, que además te atraviesa completamente, ¿no? Sí. Entonces creo que se da de ambos lados, ¿no? El otro, bueno, el otro día no sé si fue el otro día, pero hace poco escuchaba a una directora, Natalia López, cuando estrenó su película, que subió a hablar de la película y dijo una cosa que me pareció alucinante, ¿no? Que dice, bueno, pues muchas gracias por venir a ver esta frase. Y me encantó su descripción del cine, porque ahí como que entiendes que un libro está lleno de frases y una película es una frase. Sí, es que yo argumentaría y me iría más, o sea, bueno. ¿Le sumaría? Le sumaría la apuesta de alguna forma, que siento que el cine tiene más que ver con la música que con la literatura, de hecho. Como con una especie de ritmo Una en varios lugares. yuxtaposición de cosas que vas probando y vas viendo y muchas veces no tienen una lógica, pero la vas probando y de repente es como, mira, es fantástico. Y de alguna manera la escritura, el cuento, que también es maravilloso en ese sentido, cómo te va llevando por un camino, pero el que lo va creando es la persona que lo lee, completamente, el que lo va dimensionando, ¿no? Y el que le va llegando y el que va construyendo la película de alguna manera, ¿no? Sí. Y esa película es un ser vivo también, porque, digo, cuando vuelves a releer el libro, pero también mientras lo vas leyendo, como que vas construyendo cosas y de repente dices, claro, lo que pasó al principio. Entonces lo empiezas se empiezan a abrir un montón de cosas, ¿no? Es muy loca la sensación del lector, o sea, lo que pasa, el fenómeno de quien lee algo. Hay algo fantástico, ¿no? Que se empieza a armar, se empieza a desparramar de alguna manera. Empieza a construirse algo más allá de lo que el autor incluso haya querido decir, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Hay algo que sucede. Entonces, en ese sentido, creo que hay algo súper vivo. Por eso es tan lindo en estas épocas ir a los libros, porque estamos tan atados a la inmediatez y lo que es, ¿no? Lo que es como si nos estuviera entreteniendo muchísimo leer la antigua sección amarilla, ¿no? Con hechos, datos,
teléfonos. Totalmente. Estos teléfonos son los que son, así como Sí. de... Y son como datos duros que no tienen ninguna cosa detrás, pero uno los asume como... Esa es como la vida del internet hoy en día, ¿no? Eso es lo que pasa con los teléfonos, ¿no? Y en cambio la lectura bueno, digo, hay gente que puede leer muy bien en las pantallas, ya a mí me cuesta, la verdad. Sí, Como que sí me gusta el libro físico. el papel. Pero creo que también los audiolibros, también hay mucha gente que le gusta escuchar los audiolibros y que... En la carretera está bueno, Sí, ¿no? cuando manejas. Está bueno. Yo Sí. no he podido todavía. Ya. Pero creo que hay algo de esa pausa, de ese tiempo, que es importantísimo. Ujú. Y también para hacer, de alguna manera, relatos autobiográficos, ¿no? Cuando uno va escuchando estas cosas, ¿no? Lo que tiene que ver con uno mismo y demás. Ujú. Y por eso es que elegí este libro. Este maravilloso libro que a también. continuación leeremos. Ay, es difícil pasar a los libros y yo sé que mis compañeros que ven estos programas quisieran que yo ahondara más a veces en lo que estás diciendo, porque además es interesantísimo, pero este libro también les va a encantar. Y se llama El contrabando ejemplar, de Pablo Maurete. Yo debo confesar que ni este ni el anterior que trajiste los he leído, pero los leeré porque me llamaron muchísimo la atención. Cuéntanos por qué escogiste este libro. Bueno, es un libro que el autor trata de hacer ¿qué será? Un diario de lo que es escribir el libro que lo pensó alguien más, acerca de cómo se fundó Argentina, cómo se fundó Buenos Aires, que en ese entonces se llamaba La Trinidad. Uh-huh. Y gran parte de la inquietud o ¿qué será? Del malestar por el cual inician la conversación acerca de contar el libro de la fundación de este país, Uh-huh. es porque tratan de hacer un ejercicio como en la conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa, de ver qué es lo que pasó, dónde se jodió. ¿En qué momento se fue al carajo Argentina? Exacto. Sí. ¿En qué momento se jodió todo, ¿no? Uh-huh. Y ambos parten, ¿no? Él y su amigo parten de posiciones opuestas completamente, pero cuentan un poco cómo la sociedad del contrabando, que la Trinidad, lo que antes era Buenos Aires, era un lugar que no estaba, no tenían los derechos de alguna manera de hacer comercio. Entonces ahí más bien lo que sucedía era una cantidad de contrabando tremendo en la época en los virreinatos, ¿no? Los puertos donde se podía hacer eran en Montevideo y mucho más adentro, en el Paraná, ¿no? Mucho más adentro. Entonces no era un lugar, era un lugar como de paso, de alguna forma, donde se dio muchísimo contrabando y donde se empezó a sacar mucho de la riqueza de Argentina y para llevársela a otro lado de una manera en la que todos participaban, ¿no? Toda la sociedad participaba en este contrabando ejemplar y a eso le llamaron, pues incluso se estableció una manera de cómo hacer este negocio por fuera que se llamó el contrabando ejemplar. Wow. Entonces, pues es una conversación extraña y es un libro que, bueno, aquí lo que está haciendo es como contar el momento en el cual se van a una expedición un judío portugués converso que se llamaba Méndez, Pietro Malaspina, que era uno de los primeros italianos que llegaron, también médico, que estaba interesado porque habían escuchado acerca de un monstruo en Buenos Aires, que había, bueno, en la Trinidad, pues, y había también un esclavo de la comunidad negra que llegó de África de esclavos que después fueron llevados a la muerte en las guerras del norte de Argentina y donde se acabó de alguna manera, se erradicó de una población muy fuerte que antes existía en lo que es ahora Argentina, ¿no? Bueno, entonces este momento es cuando ellos tres van en esta expedición a buscar a este monstruo. Ok. ¿Existirá o no existirá? Ajá. Vale. Estoy lista. Esa mañana caminaron en silencio, atribulados los tres y pensativos. Malaspina, mortificado por lo de la noche anterior,
Primero, la visita ominosa de su hermana, después el accidente. ¿Qué indicaba esta incontinencia? Estuvo tentado de preguntarle a Méndez, pero no lo hizo. A Zambelilo lo tenía afligido la idea de Ramona sola en la casa. Había uno que le arrastraba el ala, un sambo con cara de sapo. Su mujer le era fiel, de eso estaba seguro, o casi seguro. Méndez, por su parte, estaba arrepentido de haber salido de su casa. Era casi imposible que el viaje no fuese en vano. Pero eso no era nada. Con cada minuto en tierra adentro aumentaban las chances de morir. ¿Y qué muerte estúpida habría sido? Ya estaba viejo y ahora lo único que quería era volver y nunca más alejarse de su casa, de sus amigos, de sus libros. Cruzaron el río Salado, que estaba casi seco, y Zambelilo anunció: de acá en adiante, la nada. Atravesando Roque Pérez, los envolvió un enjambre de moscas que los persiguió durante media hora. Estas son las moscas de la muerte, dijo Méndez, una cita de Eclesiastes. Siguieron andando y en la primera tarde, a la altura del Paso de San Juan, Zambelilo de pronto se detuvo y levantó la mano. «Veo a alguien». Se acercaron con cautela. A la sombra de un eucalipto, sentada de piernas cruzadas, la espalda erguida, los ojos cerrados, había una mujer. Cuando los oyó y los vio, se puso de pie, sonriente, y saludó con una mano. Difícil calcular su edad. Tenía cara de adolescente y porte de anciana. Llevaba un poncho hecho de retazos de lana atado a la cintura con una lonja de cuero crudo, de esas con que se envolvían las ruedas de las carretas para evitar que se atascasen en el barro. El pelo castaño le caía sobre los hombros en trenzas naturales producto de la mugre. En los pies usaba unas plantillas de cuero atadas a los tobillos con piolines, y sobre la cabeza una corona de juncos. Habló en su lengua, hizo un gesto y los viajeros entendieron que los estaba invitando a sentarse. «Teruca». Teruca dijo levantando la mano con la palma abierta, y ellos se presentaron, pues supieron que ese era su nombre. Teruca los miraba con asombro, sobre todo a Malaspina, que a su vez no podía quitarle los ojos de las manos. Nunca había visto uñas tan largas, parecen shofar, pensó Méndez. Ella hablaba y ellos le hacían preguntas. No se entendía una palabra. Méndez le ofreció charque y galleta. Y la mujer comió con fruición. Zambelilo le pasó la bota de ron y ella tomó un trago que escupió inmediatamente con una mueca de asco. Los cuatro rieron. Entonces Méndez sacó un dibujo que había hecho del monstruo tricéfalo con las alas del delfín y las patas de cabra, con el doble sexo, con las escamas de pescado, y se lo dio. ¿Lo viste? «Monstruo. ¿Dónde está?», enunció modulando lento, como si eso ayudase y acompañando las palabras con gestos supuestamente ilustrativos. La mujer soltó una carcajada, le devolvió la hoja a Méndez y habló. Habló largo y tendido, acá y allá. Zambelilo, el supuesto lenguarrás, reconocía o creía reconocer alguna palabra. Castilla, el toro, bambino, espadachín, caballada, peñeñelchefe. La mujer por momentos levantaba la voz o murmuraba. Cada tanto señalaba en la dirección de donde habían llegado los viajeros y decía «locultis». «Pero, ¿lo viste?», le preguntaba Malaspina, y ella lo miraba fijo con ojos vivos de carbón ardiente. «¿Dónde está? ¿Dónde lo enterraron?», decía Méndez, y hacía la mímica de cavar la tierra. Ella levantaba los brazos, gritaba «¡ay!» y retomaba su soliloquio incomprensible. Los viajeros, agotados, sus músculos todos doloridos, aprovecharon para descansar. En un momento, Teruca se paró y se alejó unos pasos. Señaló hacia el oeste y dijo: «Vilachichi». «Os vilachichis toldean na zona del Vallimaca», exclamó Zambelilo. «Vamos por buen camino entonces. Hay que seguir», decidió Malaspina, que ya estaba harto. Le dieron galleta, charque y tabaco. Le regalaron una manta de perpetuán y se despidieron. Teruca se acercó a Malaspina, le apoyó una mano en la frente y dijo algo. Él agradeció lo que interpretó como una bendición y partieron. Cuando habían hecho unos metros, Malaspina se dio vuelta y vio que la mujer se estaba quitando el poncho. Se echó desnuda sobre la manta, las piernas abiertas y los brazos en cruz. «¿Qué hace?» «Ni idea. Cosas de indio», dijo Méndez. Caminaron unas horas más y pararon cuando empezó a oscurecer.
Hicieron el fuego y Zambelilo preparó un arroz en el que echó trozos de charque y verdolagas gruesas y jugosas que había recogido por el camino. La dejaste muerta a la india, dijo Méndez con la boca llena. Espero que no nos mande la muerte, respondió Malaspina. Zambelilo se persinó. Pertenecía a la cofradía de los cordijeros, como tantos otros sirvientes y esclavos en la Trinidad, y era devoto de San Cristóbal. Sacó del bolsillo un escapulario con la imagen del santo. Saño Cristóbal nos protege de la mala muerte, dijo y la besó. ¿Y de la buena muerte quién nos protege?, preguntó Méndez. Mala muerte es la muerte del viajero, la muerte súbita que no da tiempo a la confesión in extremis, y el alma se va al infierno, explicó Zambelilo. Méndez lo sabía, claro, y siempre para molestar a su criado se puso a hablar de San Cristóbal Cabeza de Perro, una antigua tradición iconográfica armenia originada en errores de traducción y en creencias precristianas. Malaspina conocía el tema, pero no dijo nada. Comió su porción y se sirvió más. Estaba agotado. Cuando terminó, tomó un trago de ron y soltó un eructo ácido. Se acostó, se embutió en la frazada y rodó hasta quedar de espaldas al fuego. En pocos minutos estaba durmiendo. Serían las 4 cuando lo despertó un lamento que venía del monte. Se incorporó con dificultad. Tenía el brazo izquierdo completamente entumecido. Volvió a oír ese llanto y ahora notó que eran varias las voces. Hay un bebé llorando, pensó. El tricéfalo. De un momento a otro reconoció el sonido. Eran balidos. Ovejas, dijo, y sintió una descarga ácida y ardiente que le subía del pecho hasta la boca como una llamarada. Méndez lo escuchó vomitar. Se levantó y fue a verlo. Malaspina temblaba y transpiraba. El brazo, dijo, el brazo, y alzando la mano derecha llamó, Virgilio, eccomi. En la luz mortecina de las últimas brasas su rostro era gris piedra. Tenía los ojos bien abiertos, como si quisiese absorber el mundo entero porque era la última vez que lo veía. Un silbido apenas perceptible indicó que se estaba ahogando. Méndez le hizo respiración artificial y le masajeó el pecho. Al ver que no respiraba, empezó a golpearle el esternón con los 2 puños y despertó a Zambelilo. ¿Qué?, protestó el sirviente. Tráeme la navaja. Zambelilo se levantó de un salto, sacó el botiquín de una de las alforjas y revolvió hasta que la encontró. Méndez hizo un tajo largo, poco profundo, en el brazo de Malaspina. El italiano ni se inmutó, ya no sentía. Tenía la mandíbula cerrada como una trampa para osos. ¿Qué lo parió? ¿Tiene calentura?, preguntó Zambelilo. Se le paró el corazón, dijo Méndez. Pero no, vení, ayúdame. Lo acercaron al fuego. Malaspina estaba muerto. Pobrecito, dijo Zambelilo. Méndez le cerró los ojos. Pues a merce. ¿Y ahora? Ahora a dormir un poco. Mañana volvemos a casa. Zambelilo se arrodilló sobre Malaspina y rezó el Padre Nuestro. Después sacó del bolsillo el escapulario de San Cristóbal y lo apoyó sobre el corazón del muerto. Que te guarde 2 demonios de noite. Fue el turno de Méndez, que pronunció el Kadish del doliente y le acarició la frente, dura y helada como el mármol. Chao, pichón, dijo al final. Lo cubrió con una manta y se acostó. Ole. 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 Buena. ¿Qué lo mató? Pues después vemos el punto de vista de la mujer que encuentran. Ella es la madre. ¿De quién? Del monstruo. Del monstruo. Me imaginé que algo tenía que ver. Del monstruo tricéfalo, sí. Por eso no Se les dice supone nada, como que se hace la que no entiende que le No, pasa. les está diciendo, bueno, es que después vemos que, y les está diciendo todo. Pero en un momento ella se saca de onda y ve en Malaspina, ve el signo de la muerte. Y sabe que este va a ser el último día de este señor. Y este monstruo, se supone, este bebé que es un bebé mestizo, fruto de, o bueno, resultado de violaciones y de un amor escondido, prohibido completamente. Un minotauro, digamos. Es llevado y enterrado en un ombú, ahí donde está ahora la Casa Rosada. Y se supone que es como la maldición que de alguna manera pusieron los del lugar, para que este lugar nunca fuese un lugar próspero. Pues sí. O sea, los huesos están abajo enterrados como las pirámides debajo de las iglesias, algo así. Sí. Ah, qué interesante. Se supone, sí. Y por eso, digamos que Argentina se va al carajo, según este escritor, porque hay una especie de maldición. Y porque
hubo un usufructo constante de una cultura del contrabando, de alguna forma. Ya. O sea, de pasar todo por debajo, de no pagar lo que uno debe, de crear estructuras, pues sí, criminales casi, ¿no? Y esto sucede, perdón, en la época, porque hubo una época en la que Argentina fue muy próspera, ¿no? O sea, hubo Ya una cuando época... fue país, pues cuando ya, o sea, después de la independencia. O sea, esto es antes. Esto es antes. Ah, ok, sí, mucho ok. antes. Esto es en la época de los virreinatos. Ah, ya. Sí. Ok. Sí, lo que normalmente conocemos como la colonia, pero pues que tiene ese añadido, que en América, o sea, la parte de España eran virreinatos, era distinto, eran como administraciones más autónomas que una colonia, ¿no? Ah, pues está buenísimo este libro, Sí, está bueno. lo vamos a buscar. Bueno, vamos a seguir con el siguiente libro que nos trajo Gael García Bernal a este maravilloso programa. En un ratito volvemos. Hola amigos de Lémelo, estamos de regreso con el máster Gael García Bernal, que nos va a platicar de su tercer libro, Un héroe de nuestro tiempo, porque no son siempre los que esperamos y a veces son los peores. ¿Qué título va? ¿Qué título? Bien. ¿Quiénes vendrían a ser los héroes de nuestro tiempo? Además, gente que se admira así, que está haciendo de las peores cosas. Creo que naturalmente siempre habría un componente crítico allí, medio irónico incluso. Pues sí, cuando dices de nuestro tiempo ya hay bajón. Sí, y esto es una modernidad tremenda. Este libro llegó, viste que hablamos de que a través del teatro, ¿no? Cuando era niño, en Las Tres Hermanas de Chekhov hay un personaje, no me acuerdo cuál es, pero menciona que él se modela en torno a Lermontov. Bueno, al personaje de Pechorín, de la obra de Lermontov, pero Pechorín y Lermontov son personajes muy parecidos. Mijaíl y Lermontov, él murió a los 26 años en un duelo, muy a la usanza romántica. ¿A los 26 o a los 27? Tengo esa pequeña duda. Ah, si es a los 27, pues ya entra dentro del club, ¿no? Es que es del club. Es de los fundadores. Es del incluso. club, porque lo investigué y se muere a los 27 y dije, es a los 27. Yo pensé que es del club de los 27. Exacto, sí. Pero bueno, en la época, es posterior a Pushkin, pero previo a Tolstoy, ya toda la ondanada fantástica de Dostoyevsky y demás, ¿no? De Turgenev y todos ellos. Él era un aristócrata que, como todo ruso en aquel momento, pues tenía que uno ir a la iglesia, otro ir al ejército, otro dedicarse a otras cosas, ¿no? Todos tenían que ocupar diferentes puestos, y él, por su carácter intempestivo y fuerte y atlético además y toda la cosa, pues lo pusieron en el ejército, ¿no? Pero lo castigaron, y el castigo que hacían de la aristocracia, ¿no? La alta burbuja de la aristocracia, lo que hacía era mandarte al frente donde fuese más complicado. Y en este caso lo mandan al Cáucaso, que es donde estaban las pugnas tremendas con todas las naciones, culturas, el lejano oeste, digamos, pueblos, exacto, que venían conquistando Rusia de alguna manera, pero que también se enfrentaba ahí el cristianismo con el islam. Uf. Entonces era un lugar donde había mucha pugna y dificultades, ¿no? Y pues es la historia clásica de un aristócrata que lo mandan a civilizar un lugar y se vuelve más salvaje y cacique que lo que él llamaba salvajes. Se vuelve más tremendo de alguna manera y mucho más impune. Y este libro es como un héroe de nuestro tiempo, es un personaje, un alter ego de él de alguna manera. Y aquí lo que es muy interesante de esta edición, cosa que yo no me había tocado, es que hay un pequeño prólogo de Nabokov, que yo nunca había leído, y justo por este programa como que de repente se apareció esta edición y dije, wow, mira, hay un prólogo de Nabokov, como que generalmente no viene acompañado de este prólogo.
Y, y este prólogo, ¿comienzo? Sí, ¿Sí? claro, por Órale. favor. Lo escribe Nabokov, bastante crítico con el pobre Lermontov, Ujú, hablando de esa, sí, de ese tipo de escritura rusa que es como, sí, como proto-clásica, de alguna ujú. forma. O sea, es el inicio, pues, de los rusos, de alguna manera, elaborando esa cosa tan, tan, tan profundamente chingón, existencial, fantástica, que ellos después con Dostoyevsky, pues ya llega a ser una locura de hermoso, ¿no? Y de Sí. fantástico. Entonces, en el prólogo dice, en 1841, pocos meses antes de su muerte, en un duelo a pistola con otro oficial a los pies del monte Mashuk, en el Cáucaso, Mikhail Lermontov, que vivió de 1814 al 41, compuso este profético poema. En una cañada de Daguestán, al calor lunar, con plomo en el pecho, inmóvil yo yacía. La profunda herida todavía humeaba, y gota a gota la sangre se me escurría. Solo yo yacía en el fondo de la cañada. Los riscos se agolpaban en los salientes. El sol me abrazaba y abrazaba sus cimas pardas, pero yo dormía con el sueño de la muerte. Y en el sueño divisaba una fiesta de noche que con luces brillantes relucía en mi país. Entre las damitas coronadas de flores, la alegre charla versaba sobre mí. Pero una que no participaba en la charla se apartaba perdida en sus pensamientos, con su joven alma inmersa, Dios sabrá cómo, en la melancolía de un sueño. Ella soñaba con una cañada de Daguestán. En la cañada, el cadáver de un amigo yacía. En su pecho, la herida humeante y ennegrecida, y un hilo de sangre enfriándose cada vez más. Esto lo escribí antes de morir. Y Nabokov hace una pequeña explicación posteriormente. Dice, esta notable composición, que en la versión original está escrita en pentámetros yámbicos con rimas masculinas y femeninas alternándose, podría titularse El triple sueño. Hay un soñador inicial, que es Lermontov, o su personificación poética, Ujú, que sueña que está agonizando en un valle del Cáucaso oriental. Este es el primer sueño que sueña el primer soñador. El individuo, fatalmente herido, que es un segundo soñador, sueña a su vez con una joven que está en una fiesta de San Petersburgo o Moscú. Es el segundo soñador dentro del primer sueño. ujú. Y luego está la joven que asiste a la fiesta y ve en sus pensamientos al segundo soñador que muere en el curso del poema, en el paisaje del remoto Daguestán. Este es el tercer sueño, incluido dentro del segundo sueño, que está incluido en el primer sueño. De esta forma, mediante una espiral, retrocedemos a la primera estrofa. Y así está escrito el libro también. Ujú. Eso es lo que es increíble y lo que me, bueno, y que me preguntaste acerca de los libros que me imaginé como películas, ¿no? Ujú. Y este creo que es de los primeros que me pasó eso, sobre todo por esa cosa de el sueño dentro del sueño, la película dentro de la película, Ujú, las pistas falsas, un ujú. personaje te va llevando a otro y otro personaje te va llevando a otro, y un personaje se ilusiona con que la otra persona esté pensando en esta persona, pero ¿quién está narrando? Ese es otro narrador también. ¿Por qué será eso que pasa mucho? Como que uno cuando piensa mucho en cine, piensa mucho en los sueños. Pues es que sí, Y uno siempre quiere salir de eso, ¿no? O sea, sí, como que siempre dices, no, pero al principio estás soñando. Y es como una cosa que se repite un montón en el cine, pero sí, hay algo del sueño que es muy cinematográfico. claro, porque de pronto estás ahí, Ajá, de pronto estás ahí está y no sucediendo. tienes que explicar qué es lo que está pasando, es Ujú, pura acción, ¿no? ujú, Es pura sí, acción, de pronto estás ujú, atrapado en una abstracción, ujú. una cosa inconexa, Y mi tía era mi maestra y... y esa persona pudo haber sido 1000 ¿cuál? personas, Ajá. ¿no? Sí, Y sí, sí. empieza una cosa, ¿no? Un cuento así que te empieza a llevar. Ujú, Y hay un cachito que agarré de lo que narra Lermontov, ujú, eh, y es en primera persona lo que cuenta Maximich, que le contó
Pechorín, este personaje trágico. Él lo que hizo es que él le encantó una chica, hija de uno de los príncipes Bella, de la ¿no? zona. O algo así. Bella. Le gustó mucho y entonces sonsacó o embaucó de alguna manera al hermano de ella, diciéndole que le iba a robar a un cosaco famoso, que le iba a robar el caballo para dárselo si él traía a su hermana. Sí, sí. ¿No? Y entonces trajo a Bella y se empezaron a enamorar. Estamos en el siglo XIX. Se está imaginando que ella se podía empezar a enamorar de su captor de alguna forma, ¿no? Y entonces la situación está bastante en peligro porque ya el cosaco al que le robaron el caballo ya se dio cuenta qué es lo que pasó. Entonces están diciendo, ¿sabes qué? No hay que salir, no hay que andar solos por el monte, hay que estarse aquí guardaditos. Y Maxim Maximich lo increpa a Pechorín y dice, y de eso precisamente le hablé. Escuche, Maxim Maximich, me declaró, tengo un carácter funesto. Ignoro si será la educación la que me ha hecho así, o si Dios me ha creado de esta suerte. Lo único que sé es que si causo la desgracia de los demás, yo no soy menos desdichado. Cierto que esto no es un consuelo para ellos, pero eso es la verdad. Desde mi temprana juventud, a partir del momento mismo en que salí de la tutela de mis padres, me entregué locamente a todos los placeres que podía proporcionarme el dinero, y como es de suponer, esos placeres acabaron por asquearme. Después me lancé al gran mundo, y enseguida me hastió también la sociedad. Me prendaba de sus bellezas, y ellas me correspondían. Pero sus amores no bastaban más que excitar mi imaginación y mi amor propio, dejándome vacío el corazón. Comencé a leer, a estudiar, pero aborrecí, asimismo, las ciencias. Comprendí que ni la gloria ni la felicidad dependían de ellas, ni mucho menos ya que las personas más dichosas eran ignorantes. Y la gloria consiste en la buena fortuna, cuya consecución no requiere más que habilidad. Entonces me sentí aburrido. Poco después me trasladaron al Cáucaso. Ese fue el momento más feliz de mi vida. Confiaba en que no habría lugar de tedio bajo las balas de los chechenos. Vana creencia. Al cabo de un mes me había familiarizado tanto con el silbido de las balas y la proximidad de la muerte que, se lo aseguro, prestaba más atención a los mosquitos y me sentí más hastiado que antes, porque había perdido casi la última esperanza. Cuando vi a Bella en mi casa y cuando teniéndola por primera vez en mis rodillas, besaba sus negros rizos, pensé, tonto de mí, que era un ángel enviado por el piadoso destino. Y de nuevo me equivoqué. El amor de una salvaje es poco mejor que el de una dama distinguida. La ignorancia y la simplicidad de la una cansan tanto como la coquetería de la otra. Si le interesa saberlo, la quiero todavía. Le estoy agradecido por algunos momentos dulces. Daría por ella la vida, pero me aburro con ella. No sé si soy un necio o un malvado, pero la pura verdad es que también soy muy digno de compasión. Tal vez más que ella. Mi alma está depravada por el mundo. Mi imaginación es inquieta. Mi corazón insaciable. Nada me basta. Me acostumbro a la amargura tan fácilmente como al deleite, y mi vida se hace más güera cada día. Tan solo me queda un recurso, viajar. En cuanto haya ocasión, me marcharé, pero no a Europa. Dios me libre, me iré a América, a Arabia, a la India. Tal vez encuentre la muerte por el camino, en cualquier parte. Por lo menos estoy convencido de que las tempestades y los detestables caminos harán duradero este último consuelo. Así me estuvo hablando mucho tiempo, y sus palabras quedaron grabadas en la memoria, porque era la primera vez que oía cosas semejantes de un joven de 25 años, y Dios quiera que sea la última. ¡Qué barbaridad! Dígame, por favor, añadió el capitán dirigiéndose a mí. Usted, según parece, estuvo hace poco en la capital. ¿Es posible que allí toda la juventud sea por el estilo? Le respondí que eran muchos los que así hablaban, que probablemente habría entre ellos quienes dijeran la verdad, que por otra parte, la desilusión, como tantas otras modas, comenzando por las capas superiores de la sociedad, ha descendido a las inferiores, las cuales las llevan de segunda mano y que en la actualidad los que más se aburren realmente tratan de ocultar esa desgracia como un vicio. El capitán no entendió tales sutilezas,
movió la cabeza y sonrió con picardía. De fijo que son los franceses los que han traído esa moda del tedio. No, son los ingleses. Ah, ya, sí, respondió él. Es natural, siempre han sido unos borrachines empedernidos. Recordé por asociación a una señora moscovita que afirmaba que Byron no fue más que un borrachín. Por lo demás, la observación del capitán era más disculpable. Para abstenerse del vino, trataba, evidentemente, de convencerse de que todas las calamidades del mundo procedían de la embriaguez. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Qué moderno, ¿no? Qué moderno. Pero qué tremendo el final. O sea, bueno, todo lo que está diciendo, pero todas las atrocidades del mundo proceden de la embriaguez. Está increíble. Muy fuerte porque en aquel entonces la periferia, quizás los extremos, ¿no? Donde Rusia llegaba, se daban la libertad de hablar así y de confesarse además, que por eso es que quizás me pegó tanto cuando era joven. Es una lectura completamente existencialista, ¿no? De una persona que se aburre y que quiere más y que no quiere Europa. No quiere ir al centro, quiere ir a la periferia, lejos, 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 a perderse. Y pues obviamente yo me sentía súper identificado, ¿no? Con eso. Pero me impresionaba mucho desde esta periferia que compartimos también, o de este extremo que compartimos aquí en México, teniendo este vecino en el norte, tan grande, tan omnipresente y tan apabullante culturalmente, como nosotros desde este lugar en el cual estamos un poco bajo la sombra, para poder decir lo que queramos, para poder tener más tiempo, para poder inventarnos algo muy, muy distinto. Siento que desde este lugar de tensión o de relajación, no sé cómo se quiere entender, puede surgir algo muy, muy interesante, y así es como creo que nacen las civilizaciones también. Argumentaría que esa es una de las razones por las cuales surge una civilización mexicana, latinoamericana, de alguna manera, de esa tensión, de ese lugar, de ese espacio que no es el primer lugar, ¿no? Que no es la primera fila, sino es atrás. Entonces se pueden plantear otras cosas, se pueden plantear otros misterios, y eso es lo que hicieron los rusos, ¿no? Y Lermontov es un personaje que, o sea, es un escritor, soldado que vivió como él escribía. O sea, al final el duelo fue por creo que un duelo porque criticaba a un militar. A un militar. Criticaba a un militar y hacía como caricaturas de él. Exacto. Y entonces él lo reta a duelo. También su amigo Pushkin había muerto en duelo. Sí. Y entonces él escribe este libro, bueno, creo que es un poema sobre la muerte de Pushkin, que también fue muerto en duelo. Exacto. Y de cierta manera esta premonición de su propia muerte pues viene por el contexto social y la posibilidad de que él también muera por un plomazo, ¿no? Es una juventud como así inspirada en eso, en ese acto romántico pues del siglo XIX, ¿no? Cuando Rusia estaba estaba formándose de alguna manera, ¿no? Así como lo conocemos hoy en día, ¿no? Sí. Entonces es un libro que me marcó muchísimo, y que gracias a esto, a este programa, lo volví a leer. Sí, qué hermoso. Y me di cuenta de que, en efecto, coincido con Nabokov. Creo que el último relato es el más interesante y es completamente fílmico. Los otros son elucubraciones interesantes, pero también que están llenas de este lugar, pues de este bravado pretencioso juvenil de pensar que todos son unos imbéciles y que no sé qué, y que el personaje va más allá, ¿no? Y que eso habla horrible de su esposa, sin embargo dice que la ama y que daría la vida por ella, pero ¿no? que es aburrida. Defendiendo un honor absurdo, ridículo, ¿no? Pero que de joven, de alguna manera, es como estás en esas, construyénotete, ¿no? Sí, Entonces lo leía y me acuerdo que yo decía, wow, qué locura que pensaban estas cosas en aquel entonces, ¿no? Wow. En fin. ¿Y cómo encontraste el libro de tiempo para volverlo a leer? ¿Cómo encuentras tiempo para leer hoy en día? Sí, pues bueno, tenemos la suerte, la verdad, o sea, bueno, suerte y nosotros también nos hemos arrojado a ello, de que tenemos un trabajo que nos obliga a dejar el teléfono. Sí, totalmente. A arrumbarlo completamente. Sí, entonces, como actores, pues siempre tienes unos tiempos muertos, ¿no? De alguna forma, que no son muertos del todo, ya sabemos, porque ahí es donde
confraternizas, ¿no? Donde haces, Sí. donde además hablas de la vida, de las cosas, tal, ¿no? O donde te concentras y estás ahí clavado. Y un libro siempre es un gran lugar, es un gran elemento para poder agarrarte a algo que te saque un poquito, quizás, o que te inspire en algo que estás haciendo, porque generalmente siempre hay un diálogo, ¿no? En lo que estás leyendo, con lo que está pasando, con lo que estás haciendo. Ahí es donde más aprovecho para leer, en los viajes, y si hago un esfuerzo, la verdad, a veces, o sea, me tengo que obligar a ello. En las mañanas aprovecho y me levanto antes que nadie. Ya me volví de esas personas que se levantan o sea, irremediablemente me levanto a las 6 de la mañana siempre. Y aprovecho y trato de leer en la madrugada, antes de que se despierten todos y antes de que empiece el barullo de la vida, que es muy fuerte, de los problemas de intensos. adulto, Sí. de esas cosas, pero aprovecho mucho cuando estoy en la disciplina de un rodaje, por ejemplo. Aprovecho un montón. Es verdad que como director es imposible, ahí sí. Es imposible durante el rodaje. Sí. Como director es más bien antes, Sí. ¿no? O sea, cuando me puse a escribir el guión de esta nueva película, es poliédrico completamente, entonces pues, todo el tiempo estás en un enamoramiento, entonces toda lectura me recuerda a la película, ¿no? Y me va llevando y voy buscando cosas que me recuerden a algo así. Qué bonito. Que me vayan llevando a eso. Sí. Y así es donde encuentro el tiempo, pero la verdad la clave está en dejar el celular. O sea, creo que esa es la clave lo mejor que alguien pueda hacer para leer, para adelgazar, para ser feliz. Para ponerse fuerte, para ganar dinero. Para pasarla bien, para tener amigos también, para hacer eso. Y los clubes de lectura deben de ser fantásticos también, ¿no? Sí, Nunca he estado en uno. Digo, he estado en la universidad, pues he tenido que leer muchas cosas así con límite de tiempo también, que eso ayuda bastante. Sí. Por ejemplo, para ahora también tenía que ponerme las pilas y tenía que llegar, ¿no? Con el libro releído. Sí. Pero creo que es eso, en la disciplina de la actuación donde encuentro eso. Ojalá hay otros trabajos donde también te obliguen a dejar el celular. Sería fantástico. Voy a decir una cosa rapidísimo porque me parece, respecto a los clubes de lectura, creo que Pablo Maurete no me acuerdo de este no, porque este ya falleció hace muchos tiempos, pero alguno de estos dos, pero creo que es Pablo, hizo un club de lectura sobre la Divina Comedia. Entonces se ponían a leer la Divina, o sea, como que se propuso en 30 días un grupo de personas leer la Divina Comedia, y creo que ese tipo de cosas son como maravillosas. Pero bueno, este autor creo que lo vamos a leer, lo vamos a investigar porque trae buenas propuestas. Sí. Yo me quiero quedar más tiempo con Gael García hablando de sus pasiones y sus lecturas, pero se acaba el programa, muchachos, muchachas. ¿Puedes platicarnos un poco más sobre unas recomendaciones de lectura que tengas como último detalle para este programa de Léemelo? Pues sí, mira, aprovecho y hablo de algunas lecturas filosóficas, ¿no? Que creo que esas pocas veces se habla de ello porque parece ser que son libros como complejos, pesados, especializados, ¿no? Así muy fuerte, pero la verdad es que hay muchos que no lo son. Digo, si te pones a leer Hegel, sí es muy complejo, y es como Spinoza, ¿no? Pero creo que hay varios libros, sobre todo en la actualidad, que hacen un trazado, un recuento de la filosofía en general, pero que además también, ergo, empiezan a filosofar acerca de ciertos temas y empiezan a llevarte a varios lugares. Hay un autor croata que es muy amigo mío, joven, que se llama Srećko Horvat, que él escribe, su último libro se llama Poesía del Futuro, y el siguiente libro, el que está a punto de salir, se llama El amor en el apocalipsis. Wow. Y es muy interesante porque son ejercicios filosóficos, sí, de pronto te cita y te lleva a otros filósofos y demás y toda la cosa, pero en realidad es una vivencia muy personal, ¿no? Y muy rica, ¿no? En ese sentido. Creo que Giorgio Agamben tiene algo por el estilo, un italiano maestro, filósofo fantástico. Para los que son matemáticos, pues hay que leer sí, seguramente todos los matemáticos, pero los que tienen mente matemática hay que leer a Alain Badiou, ¿no? Y diría de México, alguien que es increíble, sus libros filosóficos son los de Hugo Iriart, que también es dramaturgo.
y que tiene una disertación sobre las telarañas y los sueños impresionante, increíble, increíble, alucinante. Y creo que esos son libros muy asequibles, o sea, son cosas que puedes leer bastante bien. Hay otro argentino que es Alberto Manguel también, que él todos sus libros siempre hay algo rico y suave para poder disfrutar. Rico y suave. Citea una canción de los 90s. Pues esto, rico y suave. Eso es suficiente como para leer un año, o sea, estos autores que nos acabas de compartir. Hay que hacerle su programa propio a él. Yo propongo que nos hable de libros porque ha sido fantástico todo lo que nos has platicado y estoy muy agradecida de que hayas venido a esta charla conmigo, a este programa. Gracias. Y pues nada, nos vamos a tener que despedir. Esto fue Léemelo con Gael García Bernal, nada más y nada menos. Qué programa tan maravilloso, especial, dorado, único y muchísimas gracias. Ay, gracias, muchas gracias, de verdad, qué gusto estar aquí contigo, hablando de todo esto. Gracias por venir. Encantado. Y no se pierdan este programa por TV UNAM y Canal 22. Nos despedimos.